Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la ronda final de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos, que se realiza en las instalaciones de la Infoteca Central de Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Permítame, en primer lugar, recordarle a todas y todos quienes se encuentran presentes que nos hagan favor de revisar que sus teléfonos se encuentren en modo de vibración o de preferencia apagados. Es muy importante que revisen, por favor, que sus teléfonos no estén en modo sonoro, toda vez que eso puede producir distracciones para las y los oradores en el curso del debate. Permítame, en segundo lugar, presentar a ustedes a quienes integran el jurado que se encargará de calificar esta ronda final. En primer lugar, el señor Gustavo Alberto Espinosa Padrón, consejero del Instituto Electoral de Coahuila. En segundo lugar, Luis Efrén Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompaña también Larisa Ruth Pineda Díaz, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias también por acompañarnos el día de hoy a Daniela Arellano Perdomo, subdirectora de análisis de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y presidiendo el jurado, Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Una vez más, solicito a las y los presentes revisen que sus teléfonos celulares se encuentren en modo de vibración o de preferencia apagados, porque vamos a proceder ahora al desahogo de esta ronda final. El dilema a debatir en esta mañana es: ¿el principio de paridad de género previsto por la ley en materia electoral representa un piso mínimo o un techo máximo en la postulación de las candidaturas de mujeres? Los equipos que debaten son, en primer lugar, el equipo número 100, que se encuentra a la izquierda del jurado y que está integrado por Caridad García Terán, quien defenderá la postura a favor de este dilema, y por Arturo Segura Jiménez, quien defenderá la postura en contra. Del lado derecho del jurado, el equipo número 800. El orador a favor será Carlos González Elenes y el orador en contra, Miguel Ángel Córdoba Burgueño. Me permito, antes de proceder al desahogo de la ronda, recordar algunas reglas esenciales de este debate. Ambos equipos sostendrán las posturas a favor y en contra del dilema. Cada uno de los oradores contará con 15 minutos para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva en las pantallas que tienen ustedes a la vista, a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la voz. Se les solicita a las y los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición a fin de que el cronómetro pueda ser detenido. Les recuerdo particularmente esta regla a las y los oradores porque, a diferencia de las rondas en las que han participado hasta ahora, como ustedes pueden ver, la persona que está controlando el tiempo no está a la vista de ustedes y necesita escuchar la indicación de que han concluido con su exposición para detener el cronómetro. Cada orador podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por cada orador. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. Una vez concluido el tiempo que cada orador tiene para exponer sus argumentos, los miembros del jurado formularán preguntas a ambos oradores, iniciando con el orador que sostuvo la posición a favor. Cada orador contará hasta con 5 minutos para responder a las preguntas que se le formulen, pero no es obligatorio que los use en su totalidad y no se aplicará penalización alguna por el tiempo que deje en el reloj. Existen 8 aspectos a calificar, 2 de forma y 6 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos.
Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar, en todo caso, un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada orador puede individualmente acumular un máximo de 800 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.690 puntos por juez. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el reglamento y el criterio de los jueces, se hagan acreedores los participantes serán descontadas de la puntuación total de sus equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta podrá ser penalizado hasta con 100 puntos. Pregunto a las señoras y los señores jueces si se encuentran listos. ¿Los equipos están listos? Procedemos, pues, al desahogo de esta ronda final de la primera competencia nacional de debate sobre derechos políticos y cedemos, en primer lugar, la palabra a la oradora que sostiene la posición a favor. Buenos días, honorable jurado calificador, compañeros polemistas, público en general, amigos todos. Lo que hoy nos encuentra reunidos es polemizar con respecto a si el principio de paridad de género previsto por la ley en materia electoral se representa como un piso mínimo o techo máximo en la postulación de candidatura de mujeres. El equipo 100 se postura totalmente a favor, por lo cual defenderemos que se encuentra actualmente en un piso mínimo. Por ende, para el desarrollo correcto de cualquier debate, queremos congruente el desarrollo primero del mapa conceptual y posteriormente de un contexto histórico. Principalmente vamos a hablar exclusivamente de la paridad. Ahí se va a centrar todo nuestro contexto. Paridad, según Fernando de la Pesa Verdes, me permitiré citar, es la total integración en pie de igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias para que sean necesarias estas medidas. Nuestro antecedente histórico va a versar de la siguiente manera. Tenemos primeramente 1953. Aquí se da el reconocimiento de la plena nacionalidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque al fin se le reconoce su derecho de ejercer el voto y sobre todo de poder ser votada. Viene 1993, en la fracción tercera del artículo 175 del antiguo COPIPE, recomendaba ya a los partidos precisamente esta promoción de la participación política de las mujeres. Después, en 1996 se vio la necesidad de tomar acciones más concretas, así que se establece como máximo el 70% de un mismo sexo para las postulaciones de las candidaturas. No fue suficiente, así que llega el 2008. En el 2008 este porcentaje se disminuye a un 60%. Posteriormente, al final, es el 2014. ¿Por qué? Porque al final se eleva a rango constitucional la paridad en la reforma al artículo 41. Como podemos ver, se han dado avances. Eso sería totalmente falso negarlo, se han dado, pero estamos nosotros totalmente a favor, por ende sabemos que es un piso mínimo en la actualidad. ¿Qué haremos para reforzar todo esto? Vamos a proceder a esgrimir todos nuestros argumentos. Nuestro primer argumento versa sobre la progresividad. Si nosotros estamos conscientes, compañeros polemistas, la progresividad establece que es una característica inalienable de los derechos. Por ende, sabemos que estos siempre tienen que ir más allá, van en progresión, no se pueden detener. Por ende, desde este preciso momento, compañero polemista, sabemos que sería una contradicción el afirmar que se encuentra actualmente en un techo máximo porque se puede seguir ampliando el derecho, se pueden seguir dando más garantías, así que estamos cayendo en un error. Tenemos, en nuestro segundo argumento también estamos conscientes de que es un tema meramente legislativo, pero estamos conscientes que la ley no se puede deslindar de la sociedad y también se debe de analizar desde otras perspectivas, compañero polemista. Por eso, si lo vemos desde las características de la ciencia política, especializándonos en la rama de las políticas públicas, siempre la ley se va a ver como un piso mínimo. Se preguntarán ¿por qué? Porque esta ley, ¿qué va a ser? Una base, un piso mínimo, precisamente para que después, con esta ya establecida en una ley, se den todos los programas, políticas públicas, proyectos que se fundamenten en este y realmente ayuden a la solución de la problemática en cuestión. Para darle un mayor reforzamiento a este argumento, nos vamos a basar también en la jurisprudencia 11-2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde a grandes rasgos esta jurisprudencia nos dice que para poder atacar
la cuestión que quiere la paridad, el principio, realmente lo que se busca es que el gobierno tenga que tomar las acciones afirmativas necesarias. Entonces, si nos vamos otra vez a Fernando de la Pesa Berríos, él nos dice qué son precisamente las acciones afirmativas, compañeros. Me permitiré citar. Acciones afirmativas son la designación de las medidas jurídicas y, de hecho, recalcarlo, para dar un tratamiento privilegiado a ciertos grupos de la población, con el objetivo de superar las desigualdades existentes a pesar de una supuesta igualdad formal. Aquí entonces se sigue apoyando su argumento, compañeros. La ley es un piso mínimo. Se tiene que tener después todas las medidas para que después esto se vea reflejado en la realidad. Posteriormente, nuestro tercer argumento versará de la siguiente manera. Tomando en cuenta nuevamente esta jurisprudencia 11-2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también nos ejemplifica y nos dice cuáles son las características más importantes de una acción afirmativa. Y nos dice que una acción afirmativa tiene que tener un objeto y un fin. Así que también debemos llevar la reflexión más a fondo desde nuestra perspectiva. ¿Cuál es el fin ulterior del principio de paridad? Que las mujeres lleguen a los cargos de elección, pero no solamente que lleguen, que ellas puedan ejercer agendas con perspectiva de género, que atiendan a cuestiones de paridad, también para seguir apoyando que lleguen más mujeres. Y que estamos viendo, lamentablemente, la legislación solamente se ha centrado, lamentablemente, a lo cuantitativo. ¿A qué me quiero referir? Que simplemente se han centrado en que llegue 50-50, no se están dando cuenta de las cualidades con respecto a, bueno, qué tipo de mujeres, igualmente con respecto a los hombres, porque nosotros también estamos totalmente a favor de que en este sistema se necesita ejercer también algo meritocrático, tanto hombres para mujeres. Entonces, compañeros, también es un piso mínimo desde el hecho de que no se está llegando al fin último por el cual existe el principio de paridad. ¿Es cuándo? Detenemos el tiempo y cedemos ahora la palabra al orador que sostiene la posición en contra. Muy buenos días, juezas, jueces, compañeros, público que nos acompaña. Mi madre, como defensora de los derechos de la mujer, me ha enseñado día con día la importancia del empoderamiento del género femenino. Es por ello que aprovecho el espacio y la oportunidad que hoy nos otorgan para compartir el diálogo acerca de la referencia que éstas tienen en la vida política. Tal cual lo señala el libro Los derechos humanos de las mujeres, una reflexión histórica, las mujeres no son seres humanos de segunda. Las mismas tienen la humanidad, al igual que nosotros, de competir en mismas necesidades y cumplir una misma altura de objetivos o de metas. Por lo tanto, tienen la misma intención de ser reconocidas. Es por ello que el Estado mexicano se compromete a elevar acciones a rango legislativo que a la luz del día y en la realidad social actual no han sido suficientes para poder mejorar las condiciones de la mujer. Sin embargo, siguiendo esa misma línea de educación, ella decía siempre que el derecho nuestro jamás debía sobreponer el derecho de los demás. Es por ello que me permito ponerme de pie para exponer lo siguiente. La paridad de género representa el techo máximo no por plantear una limitante a los derechos político-electorales, sino por plantear una igualdad de oportunidades, un piso parejo sobre el cual tanto hombres como mujeres puedan acceder al ejercicio del sufragio pasivo. Y es por ello que la paridad de género resulta eficaz atendiendo a los principios de respeto tanto a la justicia como a la igualdad, como al principio de la no discriminación. Porque así como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 3 y el artículo 7, hoy el Estado mexicano emprende acciones para poder eliminar esas barreras estructurales que existen respecto del acceso de la mujer al ejercicio tanto del sufragio activo como del sufragio pasivo. Y en ese mismo sentido, hoy también el Estado mexicano está obligado a garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos de las mujeres. En ese mismo sentido, me permito mencionar la reforma político-electoral de 2014 en materia de derechos político-electorales, si bien es cierto, que mencionó la contraparte, en el cual, si bien, así como lo mencionó el material de este debate que decía de la paridad formal a la material por el maestro Carlos Arredondo, solamente en el texto constitucional se contemplaba que los partidos políticos debían observar la paridad de género para la postulación de mujeres y hombres a los congresos, tanto federal como locales. Hoy en día,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a una interpretación del mismo artículo 41 constitucional, han abonado en el camino que seguimos para cumplir con el objetivo de establecer un techo máximo que nos plantee una igualdad de oportunidades entre ambos géneros. Y esta es la dimensión vertical y la dimensión horizontal que nos provee la paridad de género. Y para explicar estas ambas dimensiones me permito citar el libro Paridad Vertical y Paridad Horizontal, evaluando herramientas para mejorar las condiciones de la participación y representación de las mujeres, del maestro Salvador Nava Gomar, el cual establece que el sentido vertical de la paridad de género debe observarse en el punto, tomando el ejemplo de los ayuntamientos, que si el titular a la postulación de dicho municipio será hombre, el segundo en grado de jerarquía deberá ser mujer y las listas de regidores deberán ser integradas por alternación entre ambos géneros. Y en un sentido horizontal, presentando el mismo ejemplo, si en un estado existe un proceso electoral donde se contemple la elección de 6 municipios, por así decirlo, 3 deberán estar integrados por mujeres y 3 deberán estar integrados por hombres, respetando también el sentido paritario. No podemos desviarnos del rumbo de la democracia que establecen sus propios principios, de las elecciones regulares, libres y justas, de la tolerancia política y del mando de la ley. Hoy nos presentamos ante ustedes para defender precisamente a la mujer, para defender los principios democráticos, pero sobre todo para defender la igualdad de oportunidades que presenta precisamente la paridad de género solamente como techo máximo. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Y para su segunda intervención tiene la palabra la oradora a favor. Muchas gracias. Precisamente, compañero, debemos aclarar que nosotros obviamente también estamos a favor de la mujer, inclusive estamos tan a favor de sus derechos y estamos conscientes de que se debe de seguir ampliando. Se encuentra en un piso mínimo, compañero, le repito. Igualmente le invito a no caer en contradicciones. Al inicio de su contribución dijo, no han sido las medidas suficientes. Es lo que nosotros hemos estado diciendo. No han sido suficientes, por eso no podemos hablar de un techo máximo, caemos en una contradicción. También usted mismo aclaró que siguen existiendo barreras y nosotros inclusive vamos a resaltar que algunas de las barreras más importantes no se pueden atacar desde la legislación, porque la ley no lo resuelve todo. Esto no tiene que también entrar políticas públicas para intentar atacar, por ejemplo, la cultura machista que tenemos en nuestro país. Ahora, para abonar a nuestra postura, también estamos conscientes, porque los compañeros podrán alegar que también las mujeres que vean violados algunos de sus derechos pueden acudir a la ley. Pero ¿qué tenemos? Precisamente las mujeres se ven orilladas a tener que ir al ámbito judicial para la protección de sus derechos, pero no siempre se tiene favorable la respuesta hacia ellas. Para este ejemplo tenemos la jurisprudencia SUP-JRC-680-2015 y sus acumulados. En el caso Morelos, en donde las mujeres se votó en contra de ellas, se intentó compensar porque el Congreso no estaba conformado de manera paritaria. ¿Y qué se hizo? Al final, de 2 escaños, que eran los que se estaban peleando, al final solo le dieron 3 a las mujeres, compañeros. También tenemos que estar conscientes que hay una tendencia en todo esto. ¿Por qué se ha reformado y se ha reformado y se ha reformado? Porque la ética de los partidos no está acorde a la paridad, se sigue resistiendo. Esto cómo lo podemos ver con un recuento histórico muy sencillo, compañeros. Al inicio simplemente se dio las cuotas 50-50 que hicieron los partidos políticos. En las postulaciones, el titular ponían a la mujer, de suplente ponían a los hombres. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaban, pedían licencia y subía el hombre. Después, entonces, se tuvo que hacer la paridad vertical. ¿Qué viene después? Dicen, bueno, vamos a hacer las fórmulas del mismo género, pero vamos a poner las fórmulas femeninas en los distritos perdedores. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Volver a incidir a través de la ley y tener que poner el sesgo, evitar que los partidos pusieran a las mujeres en los distritos perdedores. Y ustedes dirán, entonces ya está solucionado. No, compañeros. Tenemos un caso reciente en donde se ve cómo los partidos siguen con esta tendencia, siguen viendo la forma de volar ley. Me permitiré citar el caso. El caso sucedió en Chiapas en 2016, en el municipio de Tila y Chalán, en donde ganan Olga González y Fabiola Gómez, respectivamente. Llegan al puesto, estuvieron aproximadamente 5 meses en su mandato como presidentes municipales.
municipales piden licencia al Congreso. ¿Y quiénes suben al poder? Sus esposos. ¿Quiénes los eligieron? El Congreso. Lo más lamentable de toda esta cuestión es que se les preguntó al Congreso de por qué tomaron la decisión de poner a los hombres. Dijeron, para nosotros la paridad de género termina cuando concluye la elección. Díganme cómo podemos hablar de un techo máximo cuando se sigue violando desde inclusive los congresos, que no se tomaron en serio en este momento el principio de paridad, porque las mujeres inclusive las justificaciones que dieron era que era por problemáticas personales, y vemos que la declaración que se dio desde el Congreso es absolutamente lamentable. Por otro lado, otro caso más reciente, esta noticia es de hace 2 días. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, acudió a un foro llamado La Participación Política de las Mujeres Rurales, 100 líderes de México Rural, y él quedó claro en este foro, dijo, aseguro que los partidos deben eliminar las barreras que aún obstaculizan que las mujeres sigan llegando al poder, y enfatizó en las mujeres indígenas. ¿Cómo vemos? Si desde el órgano del INE, el mayor mandatario dentro de esta institución, está consciente de que siguen existiendo barreras, compañeros, yo digo y repito, es totalmente insensato aceptar esto. Así que, compañeros, les invito a que me respondan si aún siguen afirmando que ya se tiene establecido un techo máximo, aun cuando el consejero presidente, nuestro máximo órgano electoral, ha argumentado lo contrario. ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo y para su segunda intervención tiene la palabra el orador en contra. Primeramente, me gustaría hacer de conocimiento de este debate que no queda muy claro la postura de la parte contraria, dado que habla de paridad de género como si fuera una cuota, lo cual delimita que esta misma pueda hacer una acción afirmativa, y para hacer una acción afirmativa, esta debe tener un grado de temporalidad, lo cual la paridad de género elevado a rango constitucional, establecido en el mismo artículo 41 de la Constitución, pues no es precisamente temporal. Otra cosa es que de las políticas públicas que usted habla no son como la ley, la cual la ley sí puede ser punitiva, y además de ello, el caso de Chiapas, así como el caso del Instituto Electoral del Estado de Puebla, también fue solucionado, tal cual, de manera análoga, en el Instituto Electoral del Estado de Puebla se nombraron las planillas de consejeros electorales en un sentido desigual. Esto es, que no se respetaba en este espacio de participación la paridad de género, por lo cual tuvieron que ser removidos 4 hombres para poder integrar este espacio por 4 mujeres y que formara una paridad efectiva. Además, hemos mencionado desde una participación inicial que la paridad de género es el techo máximo precisamente porque no vulnera el principio de la igualdad de oportunidades. Además, este debate versa precisamente sobre eso, sobre la igualdad de oportunidades contra la igualdad de resultados, que es lo que promueve la parte contraria. Una igualdad de resultados en este grado establece que se le adopten acciones afirmativas que solamente recaigan en una discriminación más hacia los partidos políticos, en una vulneración más a sus libertades de autoorganización y en una vulneración más a revertir la discriminación ya no para la mujer, sino para los hombres, y ese no es el objetivo de la paridad de género. El objetivo de la paridad de género es que tanto hombres como mujeres puedan participar de manera justa en el ejercicio del sufragio pasivo en la vida política del país. Y en ese mismo sentido, el gobierno de la República, a partir de la reforma educativa y a partir del año pasado, se implementó precisamente la educación con perspectiva de género, precisamente para que desde el rubro social se esté cambiando la sociedad y esté adoptando la sociedad esa cultura que tiene que dejar de lado la cultura del machismo, y podamos de manera integral poder convivir y compartir los espacios que hoy ocupan la vida política. Detenemos el tiempo y para su tercera intervención tiene la palabra la oradora a favor. Muchísimas gracias. Compañero polemista, le agradezco que está en congruencia con nosotros. Realmente nosotros estamos conscientes, como lo hemos comentado en toda nuestra contribución, que precisamente, como usted lo comenta, también hace falta atacar los rasgos culturales. Entonces, le agradezco esta postura. También, si quiere centrarse en la postulación, tenemos algo también que es verdaderamente problemático y lamentable desde nuestra perspectiva, porque como lo he comentado, hemos comprobado cómo lo previsto en la ley no es de ninguna manera un techo máximo desde muchas perspectivas, pero también vamos a comprobar de manera irrefutable que aparte su aplicación se ha quedado limitada. ¿Por qué? Compañero, me gustaría cuestionarlo. Con respecto a los postulados,
postulación. El principio de paridad creo que no se lleva, compañero, a nivel gobernatura. Y para mí es algo que implica que ahí ya está una oportunidad de que la ley se pueda ampliar. Y usted dirá, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la siguiente: que los mismos principios, tanto paridad horizontal, vertical y sesgo, que se toman en cuenta para la distritación dentro de las diputaciones locales, se hagan a nivel gobernatura. ¿A qué me refiero? Para mucho más sencillo. De las 32 entidades federativas, los partidos políticos tendrían que verse obligados a que la mitad de los estados van a tener que postular a mujeres, en la otra mitad van a tener que postular a hombres a la gobernatura. Entonces te dirán, esto es una medida radical. Sí, compañeros, podrán decirlo, pero no me podrán negar y no me podrán refutar que esto no está previsto ya en la ley. Y esto, si se llega a reformar, implicaría una ampliación. Por lo tanto, no estamos hablando dentro de la postulación a las candidaturas de un techo máximo, compañeros. Y también, si se llega a dar esta medida, estamos reforzando el sistema democrático de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque estaremos obligando a los partidos políticos a tener aún más presupuesto, que por cierto ya tienen una parte designada, a dar capacitación real a las mujeres en liderazgo político, en políticas públicas. ¿Por qué? Porque no creo que los partidos, si se sigue la misma norma del sesgo, en las gubernaturas que históricamente son perdedores, no van a poder poner a las mujeres. Entonces, en este caso, van a tener que esforzarse por capacitarlas. Y ahora sí vamos a ver cómo desde los partidos se va a dar por lo menos una congruencia en querer formar cuadros femeniles, lo que no hemos visto desde hace mucho tiempo, compañeros. Precisamente por eso tuvo que surgir todas estas reformas para poder ayudar a que las mujeres llegaran a los espacios públicos. Entonces, compañero, le repito la pregunta. Quisiera que usted me respondiera si, aunado a esto, sigue afirmando que es un techo máximo cuando también está privando a las mujeres de tener una mayor posibilidad de ser postuladas a candidaturas, pero a nivel gobernatura. ¿Es cuál? Detenemos el cronómetro y para su tercera intervención tiene la palabra el orador en contra. Primeramente, contestando a la pregunta que hace la contraparte, pues así como lo sucedido en el caso de Baja California con la diputada hoy electa por principio de mayoría relativa y que ejerció su derecho a este preciso acceso a este espacio, en la sentencia emanada de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 326/2016, ella exigía precisamente que se respetara el principio de paridad de género. Y así como ella pudo hacer efectivo ese principio, también en el caso que usted suscita se puede hacer valer, porque así como lo señala la jurisprudencia del juicio a Partido Socialdemócrata de Morelos versus la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, jurisprudencia 6/2015, que a la letra dice: en ese sentido, el principio de paridad de género emerge como un parámetro de validez que emana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acorde con tal principio, así como de medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular, tanto federales como estatales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos del gobierno. Ahora bien, me permito señalar las reglas específicas de paridad en las elecciones locales, como lo son las entidades federativas y en los subsecuentes hacia abajo, que emanan precisamente del acuerdo del Instituto Nacional Electoral del año 2015, que dicen: se debe promover y garantizar la paridad de género por los partidos políticos. Además, se deben establecer fórmulas del mismo género, listas alternadas de género. Precisamente el no cumplimiento a esta medida implementada por el Instituto Nacional puede dar lugar al rechazo de registro que exceda la paridad. Y precisamente es obligación de los partidos políticos el postular a mujeres en áreas de oportunidad que presenten la competitividad necesaria para poder asegurarles la efectiva participación en la democracia. Ahora bien, me permito citar un juicio que dice SUP 475/2012, el cual es base de la tendencia del Estado mexicano a ir en pro de la paridad de género, no solamente desde la reforma constitucional del 2014, sino de años atrás, cuando se empezó a hacer efectiva esta participación.
El caso suscita a través de la jefa delegacional de Cuauhtémoc, la cual demanda que los ciudadanos creen tener la vulneración respecto a esa candidatura. Ella señalaba que ella tenía derecho a poder acceder a ese cargo de representación popular, por lo cual la Sala Superior sostuvo la importancia que debe tener el principio de equidad de género en el Estado democrático de derecho, pues para que este último se diera plenamente, se requería de la participación efectiva en condiciones de igualdad. Estamos hablando aquí en este debate de igualdad de oportunidades, estamos hablando de paridad de género, y lo que nos viene a traer a colisión la parte contraria es generar acciones afirmativas consecuentes para poder generar más discriminación respecto a otros géneros. Ahora bien, no han hablado acerca de las postulaciones, que es materia de este debate. Han hablado acerca del acceso al ejercicio del sufragio pasivo en todos los ámbitos de gobierno, sin embargo, no dicen que están a favor del piso mínimo como un arranque hacia arriba sobre el cual se establece precisamente en el tema de este debate que las mujeres tienen la oportunidad de participar en mayor número después del 50%, lo cual es una vil falacia. ¿Por qué? Porque el artículo 45 constitucional literalmente establece que la paridad es el respeto al 50%. Así que, atendiendo al principio de progresividad, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció el hecho que la progresividad va de la mano con el principio de paridad de género, creemos firmemente que el techo máximo no vulnera ningún principio democrático del cual se pueda generar una discriminación a cualquier género. Detenemos el cronómetro y antes de cederle a la oradora a favor la palabra para su cuarta y última intervención, les recuerdo la regla que está en el reglamento relativa al hecho de que esperamos que dejen menos de 30 segundos en el reloj, pero que no pueden exceder el tiempo que tienen para sus intervenciones. Tiene la palabra la oradora a favor. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que es un insulto mencionar que nosotros en algún momento llegamos a decir que queremos que se aumente el 50%, no, compañeros, porque la progresividad no la estamos viendo desde el aspecto de aumentar el porcentaje, compañeros, sino de la ampliación de su derecho a través de otras acciones. Usted mismo lo afirmó en su contribución anterior, es un crimen prácticamente creer que el principio de paridad solamente se puede llevar a través de las cuotas, y nosotros mismos lo dijimos, no es posible, hace falta otras acciones afirmativas para atacar lo cultural desde el Poder Ejecutivo, políticas públicas, programas. Entonces la progresividad da por respecto a ampliar su derecho, compañero, no ampliar el porcentaje, nosotros nunca lo mencionamos. También usted nos dice, es que no hablan de la postulación, y con respecto a la propuesta que acabo de hacer en la contribución anterior, del cual cabe recalcar, compañero, porque no pudo responderme a la pregunta que le señalé. Estamos hablando como precisamente, visto desde ley y visto desde progresividad, la ley ahorita en este momento está restringida a diputados y senadores, compañeros. No podemos verlo como un techo máximo desde nuestra perspectiva. Y recordemos que siempre en un debate también se trata de construir, de dar propuestas. Por la parte de la contraparte no vi alguna propuesta o que dijeran alguna forma de entonces arreglar la situación. Nosotros decimos que se puede dar una ampliación en la aplicación de la ley, y en ese momento fuimos enfáticos que en este caso particular es con respecto a la posible postulación, compañero, a las candidaturas, específicamente gobernaturas. Así que también el hecho de decir que durante nuestra contribución no estuvimos hablando de postulación, también siento que es caer en error. Como conclusión, me gustaría sintetizar de qué manera estuvieron nuestra argumentación. La línea argumentativa fue la siguiente. Comprobamos desde el hecho de la progresividad que es un error afirmar que es un techo máximo, compañeros, como se los acabo de explicar. También vimos cómo desde otras perspectivas hay muchas cosas por hacer, inclusive ustedes lo llegaron a comentar, compañeros, la cultura, que se tienen que tomar más acciones, lo que abordaba nuestra postura. También estamos conscientes de que se debe de fundamentar, y el principio o el fin último de la paridad es que las mujeres también tengan un real empoderamiento. Entonces esto vimos cómo no se podía dar al 100% con la falta de ética de los partidos. También dimos una propuesta de adaptar la legislación actual en materia de paridad a otros niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ampliar este derecho, aunado a acciones que también disminuyan esta cultura machista, que de cierto modo perjudican que mujeres tengan una postulación más efectiva. Entonces, recalcando que no se respondió a ninguna de mis preguntas que vertí durante mis argumentaciones, y también debemos de estar conscientes de que, compañeros, esto, repito, no es un techo máximo. Muchísimas gracias, todo calificador. Muchísimas gracias por la calidad de debate, compañeros. Público en general, es todo.
Detenemos el cronómetro y para su cuarta y última intervención tiene ahora la palabra el orador en contra. Me parece un absurdo que la contraparte señale que no se observa la paridad de género más que solamente en la integración o la postulación de los candidatos al Congreso de la Unión y a los congresos locales, precisamente cuando es el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha resuelto a través de diversos recursos la aplicación y que los mismos ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a estos puestos, tanto en los gobiernos locales, las entidades federativas o los municipios, así como lo señala la contraparte. Ya está resuelto, así como lo son el caso de los recursos de reconsideración SUP-RS 85/2015, SUP-RS 90/2015 y SUP-RS 97/2015, en los cuales se alegó la violación precisamente del principio de paridad de género para acceder a los cargos de los ayuntamientos en el Estado de Nuevo León, Sonora y en el Estado de México. Ya estábamos hablando de que existe la posibilidad de acceder a estos cargos que menciona la contraparte y que claramente desconoce el acceso a los mismos. Ahora bien, sí tenemos propuestas precisamente a plantear en este debate. La propuesta que supera el test de proporcionalidad precisamente emanado y que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de amparo 237/2014 precisamente, es la única forma en que los partidos políticos puedan emprender el ejercicio del sufragio pasivo a partir de dejar de vulnerar, tal vez en el grado mínimo, la afectación de los principios democráticos o de los derechos de los ciudadanos, es precisamente que sean los partidos políticos quienes manden a dos candidatos por un mismo proceso electoral. Asimismo, tendríamos tanto a un hombre como a una mujer participando en una misma candidatura, según sea el caso, sobre el cual garantizaríamos la paridad de género, que no violaría ningún principio democrático, que precisamente estaría a la vanguardia, sobre el cual se podría garantizar la participación de todos los ciudadanos. No se vulnerarían los principios de autoorganización, puesto que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no la prohíbe. Este debate versa sobre la igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades solamente la puede proveer la paridad de género como techo máximo, puesto que esta es el objetivo. Muchas gracias. Detenemos el cronómetro y con esta intervención han concluido los 4 turnos de los primeros 2 oradores, de tal manera que pasamos a la etapa de preguntas de las y los jueces. Les recuerdo a las señoras y señores jueces que cada orador tiene 5 minutos para contestar preguntas, pero que si al final de esta primera etapa ustedes desean otorgarles más tiempo porque desean hacer más preguntas, pueden hacerlo, pero eso solamente puede ocurrir cuando se realicen preguntas a la oradora que sostuvo la posición a favor. Aclarado esto, tienen ustedes la palabra. En primer lugar, a la oradora que sostuvo la posición a favor. Bueno, buenos días. Mi pregunta sería, partiendo de la postura de que defendiste en tu exposición que las cuotas constituían un piso mínimo, ¿qué otros mecanismos efectivos se pudieran implementar para llegar o transitar hacia este techo máximo o lo que es la igualdad sustantiva, ¿no?, en el tema de derechos políticos? Sí, perfectamente, con respeto, muchísimas gracias a la pregunta. Siento que para responder esto tenemos que irnos a la teoría feminista. Realmente encontramos que en un país que está inmerso en la pobreza y que la gran mayoría, por ejemplo, de las mujeres son dependientes económicas de sus hombres, nos dice la teoría feminista, si son dependientes económicas prácticamente va a ser imposible que puedan llegar a una esfera política por el hecho de ser dependientes. Entonces, obviamente no estamos negando que es un gran avance la candidatura de las mujeres con respecto a las cuotas,
pero las otras medidas de acción que se deben de tomar deben incidir en también atacar lo cultural y lo educativo, es decir, que las mujeres tengan más acceso a la educación, pero esto también incluye pues la cultura machista de cierto modo. Lamentablemente todavía en nuestro país podemos ver que se presenta, o sea que hay mujeres que no estudian. ¿Por qué les dicen? Porque las mujeres van a ser para la casa, para cuidar a los hijos, y a los hombres son a los que llegan inclusive a veces a impulsar más para los estudios superiores. Entonces yo siento que las líneas estratégicas a tomar dentro de las políticas públicas que tendría que implementar el gobierno, ya tenemos las cuotas, y es el piso mínimo, como lo hemos afirmado. Ahora hay que buscar que las mujeres que lleguen tal vez se encuentren, ahora sí, como decíamos en nuestros argumentos, realmente empoderadas y que inclusive más mujeres puedan llegar con respecto a otras esferas. También estamos conscientes que la política no se desarrolla exclusivamente en los congresos. Tenemos mujeres que pueden después empoderarse tremendamente, hacer asociaciones no gubernamentales, incidir en políticas públicas, incidir en tomas de decisiones. Así que si me preguntan de manera concreta, la respuesta debe ser que las líneas estratégicas se deben de dividir en lo educativo, o sea, darle mucho más apoyo a las mujeres en el aspecto educativo, y también concientización, políticas de concientización con respecto a la cultura machista, quitarnos ya esta cuestión de la diferenciación entre hombres y mujeres y ver las capacidades, porque repito, también la paridad con respecto a las cuotas es una medida temporal, porque se espera que lleguemos al ideal en el que la cultura que nos tiene esta cuestión de no es que votaba por hombre porque el hombre es el que debe estar en la esfera pública, etcétera, etcétera, se rompa con eso. Entonces deben ser políticas para abonar a disminuir esta cultura machista, educación y disminución de cultura machista. Detenemos el cronómetro y antes de pasar a la siguiente pregunta, si la oradora va a permanecer sentada, le rogaría solamente que voltee un poco el micrófono para que pueda captar su voz la transmisión. No es necesario que lo use directamente, pero si lo voltea nos ayuda a mejorar la calidad de la información. Quedan 2 minutos con 45 segundos y los señores y señoras jueces quieren hacer más preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta. Durante la intervención que tuviste hablaste sobre políticas públicas y sobre que lo jurídico no lo resuelve todo. Pero yo quisiera preguntarte si finalmente estas acciones que tendrían que realizarse recaen en el terreno de las políticas públicas, ¿no será entonces que la paridad representa desde el punto de vista exclusivamente jurídico, no representa en este caso un techo máximo, dado que todas las demás acciones que estás proponiendo recaen en otro terreno como el de las políticas públicas? Exacto, sí, precisamente es lo que era nuestra línea argumentativa. Como no es exclusivamente legislativo el tema, o sea, no se resuelve con la mera ley, es un error decir que es el techo máximo, porque hay otras cuestiones que imposibilitan que las mujeres lleguen. Por ejemplo, di el caso de Lorenzo Córdoba, donde inclusive ahí era con respecto a postulación. Se decía, desde los partidos políticos se les están dando muchos obstáculos para su posible postulación. Entonces, precisamente como usted lo comenta, tenemos que estar conscientes de que si están inmersos otros rubros en conjunto, no podemos hablar que la mera legislación por sí sola va a ser un techo máximo. Inclusive me atrevo a decir que las políticas públicas que se están implementando hasta el momento también no son el techo máximo, o sea, no están dando la solución. O sea, las políticas públicas no se ha dado un buen diseño de estas. ¿Desde qué perspectiva? Porque vemos que, por ejemplo, se dieron las cuotas. Ahora, ¿cuál es la problemática principal para mí? Aunado a que no se puede atacar la cultura machista, que se está dando mucha violencia política contra las mujeres, ya cuando son candidatas. Y si vemos es por cuestiones de género. Las critican de cómo vas vestidas, les dice que ellas deberán estar en su casa. Entonces, por eso yo digo, es mínimo desde el hecho de que inclusive también en las otras áreas no se ha dado lo máximo, porque no se ha atacado el problema fundamental. Por eso las mujeres, ahora sí que el esfuerzo de llegar, que sabemos que es complicado en el contexto actual, cuando son candidatas sufren mucho violencia política por el hecho de ser mujeres. Por eso en los últimos años pues se ha dado mucho esta línea, yo siento desde la ciencia política, en el tema electoral, el estudio de cómo se está presentando la violencia política hacia las mujeres durante las campañas. Detenemos el cronómetro y cedemos la palabra al jurado para la siguiente pregunta. Bueno, con el permiso de la presidenta del jurado. Caridad, 3 preguntas sobre tu postura. Primero, hoy en día hay un congreso de una entidad federativa en donde se haya declarado por una sentencia o por la conformación de una elección una mayoría feminista
en un Congreso. Hoy en día hay una mayoría. La segunda es, si al día de mañana se crea un partido feminista de México y postula en su programa que todas las candidaturas van a ser feministas al 100%, eso no rompe el principio de igualdad por el hecho de que la postura siempre es un piso mínimo en un techo máximo. Y la tercera, ¿qué opinas de que la paridad, bajo tu postura, de que paridad es 50-50, estamos de acuerdo, de que la paridad a nivel constitucional signifique bajo tu postura que no es 50-50? O sea, ¿por qué se rompe o no el principio de paridad en una postulación de una candidatura si hay más del 50% de diferente género? ¿Sí? Y yo, si no tiene inconveniente, le daría por lo menos 2 minutos más de estas 3 preguntas para que… Bien, antes de cederle entonces el uso de la voz, le comento entonces que probablemente si el tiempo se acaba antes de que responda a las 3 preguntas, puede continuar con la advertencia de que el tiempo en exceso que se le concede a la oradora a favor se le concederá también a la oradora en contra. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Primero me gustaría responder las 2 últimas, siento que están muy ligadas. Nosotros, por eso lo intenté aclarar en nuestra última intervención, hablábamos de que se debe ampliar, como lo he también comentado en estas preguntas, desde otras áreas. Obviamente nosotros estamos conscientes, porque lamentablemente en los últimos años, cuando se empezó a dar toda esta cuestión del principio de paridad y demás, alguna de las críticas era como de, pero es que la paridad quiere apoyar más a las mujeres y ahora sí que poniendo desventaja a los hombres, pero no, o sea, la correcta interpretación del principio de paridad es precisamente un 50-50. Entonces, en el supuesto que usted me comenta que surgiera un partido así como súper ultra radical y feminista en el respecto de que todas las candidaturas se les dieran a mujeres, también están incumpliendo, o sea, no estamos buscando que las mujeres estén sobre representadas, no, precisamente que se dé el principio de paridad como 50-50. Y también por eso me gustaría abonar esta reflexión, que precisamente yo, en mi postura muy personal, siento que inclusive de verdad debemos de llegar al momento en el que no existan las cuotas de género, pero eso va a suceder cuando ya nos quitemos la idea de solamente ver por el género, votar con respecto a si es mujer o si es hombre, solo votar con respecto a las capacidades. Y en este caso, realmente se puede hablar congresos en que a lo mejor se dio 50-50, otros hay muchas más mujeres, en otros hay más hombres, pero eso ya no estaría como solventado en el género, ese es el ideal. Entonces, estas 2 preguntas siento que las últimas se responden desde ese ámbito. No podemos ir en contra de lo que ya menciona la Constitución, cuando se elevó en su reforma el artículo 41, el principio de paridad, porque si queremos que esté sobre representado, pues estamos fallando desde lo constitucional y también desde el propio hecho de que la paridad no implica eso, implica una total igualdad. Y con respecto a su primer cuestionamiento, solo tengo el dato de que en realidad no estoy certera de en qué estado puede haber alguna sobrerepresentación de las mujeres, pero por lo menos en el caso de Aguascalientes está 50-50. Se logró en esta última legislatura, en las elecciones del 2015. Pero igualmente, yo soy de la idea, si se llega a dar un congreso en el que están mayoritariamente conformados por mujeres, volvemos a lo mismo. Es como retroceder, es como de, ahora vámonos contra los hombres. No se trata de eso. Se trata de llegar a ahora sí que una igualdad sustantiva, a una igualdad en que de verdad no se nos vea por nuestras capacidades, sino por nuestro género. Detenemos el cronómetro y pregunto a las señoras y señores jueces si desean seguir haciendo preguntas, toda vez que ya se ha ampliado el tiempo de la oradora a favor. ¿No desean hacer más preguntas? Bien, antes de pasar entonces a la siguiente fase de este debate, me gustaría hacer una solicitud a los oradores. Si van a estar de pie, les rogaría que pudieran orientar el micrófono hacia la dirección en la cual van a estar, de tal manera que los micrófonos puedan captar su voz. Vamos ahora a proceder a que los jueces y juezas puedan formular preguntas al orador en contra, hasta por 5 minutos. Adelante.
Me llama mucho la atención de la propuesta que hiciste al final sobre que los partidos políticos deben proponer candidatos en un mismo proceso electoral, ya sea, estoy pensando para gobernadores, que no está previsto, ¿no?, en el artículo 41 constitucional. ¿Cómo lo planteas y por qué eso no sería entrar ya al terreno de que pudiera ser plantear que no sea un techo máximo y ya si se entra con candidaturas por parte de los partidos de un candidato y una candidata planteado, por ejemplo, para un gobernador, no se estaría contradiciendo, ¿no?, tu argumentación sobre que ya nuestra regulación a nivel constitucional es un techo máximo? Precisamente durante la argumentación establecí que el dilema hablaba de la participación de las mujeres en las postulaciones como un techo máximo. Contextualizando, el techo máximo es que precisamente se quiere lograr el 50-50. Hablar de un piso mínimo, estaríamos hablando precisamente en postulaciones, que a partir del 50-50 se puede violar esa paridad para poder incrementar las postulaciones de las mujeres. Y en la propuesta hablé que no violaba otros derechos precisamente porque, así citando el test de proporcionalidad, que es lo que se me viene a la mente, podemos decir que es idónea, dado que garantiza de manera efectiva la participación de ambos géneros en un proceso electoral por un partido, precisamente. Es necesaria porque elimina o reduce la brecha de discriminación que se pueda tener en ese mismo proceso entre ambos géneros, y es proporcional porque precisamente el grado de beneficio que te da el favorecer la igualdad de oportunidades o la igualdad como principio constitucional es mínimo a la posible afectación que se pueda tener respecto de la libertad de los propios partidos políticos a su autoorganización. Ahora, cabe resaltar que en ese mismo sentido estaríamos hablando de que los ciudadanos o los militantes de un partido político, dado que la paridad solamente aplica para ellos, no estarían violando ningún tipo de principio, y la misma legislación tampoco estaría violando la libertad del ejercicio del voto activo de los ciudadanos, puesto que tendrían las dos caras de la moneda, y ya en la integración o la participación de aquel candidato que quede electo, pues sería precisamente el ejercicio del voto activo de los ciudadanos y limitar el poder de los mismos, ¿no?, a elegir por sus representantes. Ya tenemos el cronómetro. Muy buenos días. Ya que me toca intervenir, quiero agradecer la atención de la invitación, y quisiera preguntarle nada más, en el ejemplo que consideraba el doctor Luis Efraín Ríos, en el caso de que existiera un congreso con mayoría de representación de mujeres, ¿considera usted que se estaría violando algún principio de representación proporcional o de paridad? Precisamente tenemos en cuenta que ya existe un Congreso que está mayormente integrado por personas de un género, pero es un argumento que me gustaría abordar para el siguiente debate. Ahora, sí, completamente. O sea, la progresividad demanda que se atiendan los principios de igualdad, pero en dado caso, la igualdad de resultados podría ser el vehículo que nos lleve a esa igualdad de oportunidades, solamente de manera transitoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lugar de implementar políticas públicas con perspectiva de género que nos ayuden a llegar a ese objetivo que planteamos en 2014 de lograr la paridad de género como un 50-50 de ambos géneros, estamos violando principios como el de la igualdad de las oportunidades o la igualdad del 50-50 en la integración de los congresos. Detenemos el cronómetro.
Aún queda 1 minuto con 45 segundos, más 1 minuto con 33 que tiene el orador en contra. Miguel, una pregunta. Si partimos de que en tu postura estás defendiendo que la paridad es el techo máximo en la postulación de las candidaturas y que con este principio o la aplicación de ese principio no se vulnera ningún derecho político electoral, mi pregunta sería, ¿qué pasa al trasladar este concepto de paridad al ejercicio efectivo de los cargos públicos? Porque si bien es cierto, la paridad ha sido efectiva para garantizar que haya igual número de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, esto no se ve reflejado en los escaños o en las tomas de decisiones de las mujeres. Mi pregunta es, ¿no se vulnera de esta forma para ti los derechos políticos electorales de quienes conformamos el 50% de la población de este país al no estar siendo representadas en los órganos de toma de decisiones o de elaboración de políticas públicas? ¿No crees tú que sí que puede considerarse que esta es una vulneración a este derecho político electoral de representación de las mujeres? No considero ello, porque al final quien decide sobre quiénes van a integrar el Congreso de la Unión o el Congreso local o quiénes van a acceder al ejercicio de un cargo público por elección popular son los ciudadanos, y a los ciudadanos no se le puede coartar ese derecho a ejercitar el sufragio activo precisamente. Ahora, tampoco se vulnera o más bien se podría vulnerar desde una perspectiva mínima el derecho a la libertad de autoorganización de los partidos políticos. Sin embargo, la misma legislación, la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos políticos deben atender la norma constitucional. O sea, a partir de ello, ellos pueden regirse por sus propios principios y organizarse como quieran, sin embargo, respetando la Carta Magna y respetando la legislación general. Ahora bien, pues ya quien accede a los cargos públicos es la decisión del pueblo. Y si queremos precisamente que sean integrados estos espacios de participación por un 50-50, pues tenemos que abonar más a incrementar ese empoderamiento de la mujer y esa visión que tienen los mexicanos precisamente de la mujer. Tenemos un Congreso Federal integrado por 288 hombres y 211 mujeres, y si bien es cierto no es paridad, pues es la integración, no porque no se haya respetado la paridad de género en el proceso electoral. Ya tenemos el cronómetro, quedan todavía 1 minuto con 36 segundos. Adelante. Bien. 3 preguntas igual que el equipo contrario. La primera, si tú defiendes el argumento del 50%, 50-50 como paridad, esto es posible en la medida en que exista cargos a distribuir de manera par. Es decir, si son 10 cargos a distribuir, es fácil distribuirlos 5 mujeres, 5 hombres. La primera pregunta es, ¿y qué pasa con los cargos impares? ¿Cómo se logra esa paridad? Porque si no se logra la paridad, y la pregunta es esa, ¿se estaría rompiendo con ese principio del 50%? Porque la matemática no da exactamente, ¿no? O sea, 11 cargos no te daría 50 y 50. 2, hay una norma internacional en la Convención para eliminar la discriminación que México ha suscrito, que establece de manera expresa la posibilidad de la igualdad de resultados. Dice que las medidas apropiadas que en materia de género o en materia de igualdad de oportunidades se den para favorecer los derechos de la no discriminación de la mujer, pues es una finalidad esencial de esas cuotas, ¿no? Entonces, si México ha suscrito esta norma, ¿por qué entonces es un techo máximo el alcanzar el 50%? Porque si por un lado dices que en la Constitución dice eso, también una norma internacional establece que puede existir la posibilidad de ampliar esos derechos en la medida en que se cubra esa norma convencional. Y tercero, tú en tus intervenciones has comentado que la paridad no necesariamente en la conformación
debe de entenderse como igualdad de resultados, sino como igualdad de oportunidades, porque eso forma parte de la igualdad o de la decisión de un pueblo, ¿no? ¿Y qué crees si única y exclusivamente para que el pueblo elija, tiene que postular a alguien, ¿no? Y si solamente es la decisión del pueblo, y si el pueblo, así como le pregunté a tu compañera que puede haber un partido feminista, puede haber un partido machista que única y exclusivamente postula hombres, ¿qué es lo que va a elegir el pueblo? Si nada más van a postular hombres. Entonces, ¿cómo el argumento de la decisión popular, al final de cuentas, no es necesariamente el relevante, porque para que exista paridad o para que exista igualdad, pues alguien tiene que postular un género distinto? Entonces, ¿por qué crees que es tan importante la decisión popular si al final de cuentas lo importante es dar la oportunidad para tener un resultado mejor? Es todo. Primeramente, la pregunta sobre las candidaturas de aquellos espacios de elección que son impares, pues ahí es donde se genera la vulneración mínima para este principio de la paridad de género. Para ello es precisamente la propuesta que establecimos al final del debate, donde a través de la misma, el que participaran un candidato mujer y un candidato hombre garantizaría de verdad el 50%. O sea, 50% tanto para hombres como para mujeres, sin vulnerar el principio del ejercicio del sufragio activo de los ciudadanos. Ahora bien, el hecho de que exista una norma de carácter internacional que establezca la oportunidad de ejercer medidas en cuanto a una igualdad de resultados, pues genera precisamente una contradicción con el principio de la paridad de género, a mi perspectiva, respecto desde esta postura, toda vez que la legislación y la norma suprema de este país establece ya el hecho del 50-50. Ahora bien, me preguntó, la tercera pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Tenemos el cronómetro, pero le recuerdo que le quedan solamente 14 segundos. Lo respondo. Gracias. ¿Me la puede repetir la pregunta? Es el tema de que has insistido que lo importante es la decisión popular. Entonces, lo importante no es el resultado en la conformación de un órgano representativo, sino única y exclusivamente la oportunidad de competir para poder decidir en ese sentido, ¿no? Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿y qué pasa en aquellos casos? Por ejemplo, si a las mujeres única y exclusivamente se les postula en cargo, ¿cómo se llaman?, distritos o en espacios en donde regularmente ese partido pierde. Entonces, como la decisión popular es que va a perder ahí, ¿qué oportunidad real tiene la mujer de acceder? Primeramente, pues debemos mencionar que las aspiraciones de los pueblos libres raramente son nocivas para la libertad. Y ahora bien, en el caso de la competitividad de las mujeres en el acceso a candidaturas que tengan… Se ha terminado su tiempo. Como recordarán, la regla es que el tiempo adicional que le dimos a la oradora a favor es el mismo que le damos a la oradora en contra, y el tiempo que estaba en el cronómetro se ha agotado. Antes de proceder a la siguiente fase del debate, les pido nuevamente a los oradores que, si van a estar de pie, puedan por favor orientar los micrófonos hacia la dirección en la cual van a estar, de tal manera que podamos captar mejor su voz para la transmisión que estamos realizando en vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa para realizar ajustes en la mesa de jueces. ¿Alguien? Bien, ¿es indispensable las hojas que les van a pasar para proseguir con el debate, para detenerlo? ¿Un momento? ¿No? ¿Podemos continuar? Muy bien. ¿Los oradores se encuentran listos? Sí. Bien, pasamos entonces a la segunda fase de este debate e invertimos las posiciones en la argumentación. Tiene la palabra para su primera intervención el orador a favor. Muchas gracias.
Con la venia de Perdón. los ciudadanos. Usted no es el orador a favor, es el orador en contra. El orador a favor es el orador del equipo 800. Tiene la palabra para su primera intervención el orador a favor. Gracias. Compañeras y compañeros, maestros y miembros del jurado, siglo tras siglo en la historia de la humanidad, las obras más importantes de las mujeres han sido perdidas en el tiempo por la misoginia, por la tradición patriarcal y por la ignorancia. Pues como afirmó Ángeles Caso en su obra, hablamos de las mujeres olvidadas. Histórica, social y políticamente ignoradas, las mujeres han mantenido una lucha constante por el reconocimiento de su igualdad ante el hombre y su derecho a permanecer en la historia. Desde 1953 a la fecha han logrado importantes conquistas, como su derecho al voto y ahora en 2014 la paridad de género consagrada en el artículo 41 constitucional. Y si somos honestos, si somos realmente honestos, la paridad de género es una obligación moral del Estado mexicano. Pero pues es preciso recordar la expresión del representante de nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero versus México, quien expresó que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos y en el supuesto de la inferioridad de las mujeres no cambia de la noche a la mañana. ¿Saben qué es lo peor? Tiene razón. Y es por ello que la paridad de género representa un piso mínimo en la legislación electoral. Esto significa que requiere de acciones ulteriores para garantizar la representación igualitaria de los géneros en los puestos de elección popular, ya sea a través del poder legislativo de las entidades federativas o de acciones afirmativas. Esta tesis la sustentamos bajo el test de proporcionalidad que se encuentra en el amparo en revisión 237/2014 por ser una intervención que persigue un fin constitucionalmente legítimo. Asimismo, podemos afirmar que resulta idónea para satisfacer o subsanar el grado de vulnerabilidad o subrepresentación en el que se encontraba uno de los géneros, siendo una acción adecuada e inigualable en resultados. Es proporcional porque el beneficio que nos otorga es muchísimo mayor que cualquier daño que pueda generar. Y esto lo sustentamos nuevamente con la jurisprudencia electoral 30/2014, donde el Tribunal Electoral decidió que las medidas compensatorias para situaciones en desventaja tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad y con ello de garantizar un plano de igualdad sustancial. Señoras y señores, es momento de pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. ¿Y saben qué es lo mejor? Vamos por buen camino. Sin embargo, el estado actual de la paridad de género en la legislación electoral sigue siendo un piso mínimo. Así que en esta intervención vamos a dialogar acerca de la jurisprudencia, de la ciencia política, de los acontecimientos sociales que marcan a la paridad de género como el piso mínimo, pero sobre todo utilizando la sentencia SM-JRC-9/2017, en la cual expandiremos en los siguientes debates, porque lucharemos por un mundo socialmente igual, humanamente diferente y totalmente libre. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y ahora sí, para su primera intervención, tiene la palabra el orador en contra. Sí, muchas gracias. Con la venia de los ciudadanos jueces, el compañero polemista y del público en general, voy a determinar que el principio de paridad de género, conforme lo previene la ley en materia electoral, es el techo máximo en la cuestión de postulación de candidatas mujeres. Antes de llegar al análisis histórico, me permitiré explicar cuál va a ser el término del concepto de paridad que vamos a tomar. Vamos a utilizar la definición de Fernando de Berrios, que a la literalidad dice así: paridad, la total integración en pie de igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias. Ahora partamos a dar el contexto histórico. En 1953 ya se consolida a la mujer como una ciudadana plena, porque se le está reconociendo el ejercicio de voto y su derecho a ser votada. Luego vemos en 1993, en la fracción tercera, en el artículo 175 de la antigua legislación del COFIPE, donde se establecía que había que promover la participación de la mujer.
en el ámbito político. Luego, en 1996 se establece que el límite máximo sobre proponer candidaturas de un mismo género en legisladores y diputados sería el 70%. De ahí, en el 2008, este porcentaje disminuye al 60% y ya en la actualidad, en el 2014, se eleva a rango constitucional la paridad de género, con la reforma al artículo 41 de nuestra Carta Magna. Con este análisis histórico, quiero dejar en claro que el contexto de la mujer, desde ser una cuestión de discriminación en su contra, hemos llegado ya a un techo máximo en cuestión de principios. Vamos a ser claros. La cuestión de que hay un techo máximo parte de dos vertientes. El primero es la cuestión internacional. ¿Por qué la cuestión internacional? Me podrían decir, por lo establecido en el artículo 1 constitucional en su última reforma, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Digo esto porque voy a mencionar un tratado internacional que habla acertadamente sobre este tema. Me refiero a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en específico en el artículo 7, que a la letra dice lo siguiente: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizando en igualdad de condiciones con los hombres. La segunda vertiente radica en la cuestión nacional, ya que se estableció de forma constitucional el principio de paridad de género. Este contenido, como había dicho previamente, pero ahora en específico, en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo, que básicamente establece que los partidos políticos se deben atener a las reglas de paridad de género para las candidaturas de legisladores federales y locales. Además de la regulación que existe en materia específica en cuestión electoral, donde a través del principio de paridad de género se efectuaron acciones afirmativas. Estas consisten en la paridad horizontal, en la paridad vertical y paridad de sexo. Es decir, en la cuestión de postulación de candidatas mujeres ya estamos en el techo máximo. ¿Por qué? Porque ya dimos una paridad vertical, una misma fórmula de género. Está la paridad horizontal, 50% mujeres, 50% hombres. La postulación está aceptada, pero aquí hay que ver una característica de un principio. Siempre está optimizando las normas secundarias. Hablo sobre la cuestión del sesgo. No solamente está viendo porque las mujeres lleguen a ser postuladas de manera correcta, sino que lleguen a ejercer el cargo en la integración de un Congreso. Ahora voy a también a establecer que en la postulación para las mujeres, incluso cuando se ha transgredido este derecho o incluso en la misma legislación no se mantenga claro cómo hacer valer ese derecho, qué garantía acudir, me permito citar la siguiente jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el órgano competente para regular esto. Jurisprudencia 8 de 2015, interés legítimo. Las mujeres lo tienen para acudir a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargo de elección popular. Por lo tanto, queda demostrado que ya estamos en un techo máximo en la cuestión de que el principio de paridad de género optimiza todas las normas secundarias, dándole una cantidad inmensa de derechos a las mujeres para que ellas las puedan hacer ejercer a través de las garantías. Escuchando a mi compañero polemista, me surgió una cuestión muy interesante que espero me la aclare. Su posición es que afirma que la optimización actual del principio de paridad de género no es suficiente. En un momento afirma de que sí, lo está realizando, pero que no, que a la mera hora no es correcto solamente quedarnos así. Yo le digo, ok, entonces estamos hablando de proporcionalidad de cuotas de género 50-50, compañero, está afirmando que se debería integrar un congreso de 70%, 30%, sin importar el género que se afecte, ya sea hombre o mujer. Es decir, afirma que para poder avanzar hay que violar, hay que hacer una transgresión al principio de la paridad de género. Por favor, le pediría que por respeto a este debate me lo fundamente y motive en concreto. Es cuanto.
Detenemos el cronómetro y para su segunda intervención tiene la palabra el orador a favor. Primero que nada, me gustaría admitir que realmente me gusta el debate parlamentario porque ahí se respetan la regla de cortesía de lo que es una introducción. Sin embargo, para contestar a mi contraparte, quiero señalar ciertos puntos en los que se encuentra sumamente equivocado. Él menciona que la paridad como techo máximo parte de una obligación internacional y convencional. Sin embargo, quisiera hacer de su conocimiento el artículo 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en cuyo apartado J dice el derecho a tener la igualdad de acceso a las funciones públicas, lo cual, por cierto, también es referenciado en la sentencia SM-JRC-9/2017 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual nos dice que las personas que interpreten la literalidad del artículo 41 constitucional se encuentran equivocados porque fracasan de reconocer el conocimiento del artículo 1 constitucional que nos pide la interpretación progresiva y pro persona de los derechos humanos, incluyendo los derechos políticos. Y es así como podemos entender que la paridad de género es un piso mínimo, pues esta puede ser extendida como ya fue en nuestro país y como fue en un lugar muy cercano a todos nosotros, lo cual voy a expandir más adelante. Sin embargo, también quisiera decirles que existe el caso SUP-JDC-1619 diagonal 2016, en el cual el tribunal resolvió que incluso debemos de crear un lenguaje incluyente en las campañas políticas, porque se trata de encontrar la igualdad no solamente de oportunidades, sino de resultados y de perspectivas. Esto es, en este caso, en mención de crear un lenguaje incluyente. Pero quisiera recordarle también la jurisprudencia 6 diagonal 2015, cuando usted me marque que falta fundamento, que dice aquí al pie de la letra, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento. Esto significa, en una interpretación al máximo protección de los derechos, que podemos crear a partir de la paridad de género constitucional acciones afirmativas o bien leyes estatales que ayuden a reforzar el mandato constitucional. Adicionalmente dice, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno, por lo cual la paridad de género puede expandirse más allá de la representación a puestos de elección popular, como lo mandata el artículo 41 constitucional. Sin embargo, adicionalmente quiero decirle que la sentencia SM-JRC-9 diagonal 2017 también nos marca claramente que leer el artículo séptimo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer debe entenderse de manera progresiva, y esto significa que no puede ser atado a la literalidad del legislador. Pero bueno, volviendo a sus comentarios. Usted menciona que el techo máximo es la verticalidad y la horizontalidad. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿qué pasa realmente cuando nos encontramos en candidaturas impares? Digamos, existe una entidad federativa con un número inequitativo de diputados o un municipio con un número inequitativo de regidores. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sería acaso que necesariamente un regidor o un diputado se tiene que ir? ¿O será acaso que la jurisprudencia y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral ya mandatan que debe ser siempre una mujer más debido a la vulneración histórica y buscamos la compensación como ya se establece en la jurisprudencia antes mencionada? ¿Es cuánto? Detenemos el cronómetro. Para su segunda intervención tiene la palabra el orador en contra. Sobre la pregunta que me hacía mi compañero polemista, pues precisamente de eso trata un mandato de optimización, un principio jurídico. Cúmplase en la mayor medida posible y básicamente está dando la razón de que efectivamente se está cumpliendo la paridad de género en la cuestión de integración, se está dando la optimización máxima posible fáctica, que esa es una de las cuestiones de las acciones afirmativas, hacer la igualdad material, no solo en verborrea. Tengo una cuestión que se me hace contradictoria. Mi compañero polemista habla de que es un piso mínimo, pero a la vez me está dando la razón que ya estamos en un techo máximo, que a través de la ponderación y diversas resoluciones, la legislación actual puede seguir optimizándose a través del principio de la paridad de género. Es decir, este principio de la paridad de género se sigue interpretando de manera correcta, tan así que se sigue respetando inclusive no solo la postulación de candidatas, sino su acceso a la integración del Congreso. Pues déjame decirle, compañero polemista, que vamos por el mismo camino. Ahora bien, lo que no concuerdo es que no me haya contestado la pregunta de que afirma de que es un techo máximo a través de resoluciones e interpretaciones judiciales que le da mayor fundamentación a mi argumento, pero luego dice que es un piso mínimo.
¿En qué razón? Fundamentado aquí, compañero. Deme una práctica de ponderación, ya que a usted veo que también le gusta este tipo de argumentos. Pero bueno, hablando de cuestiones fácticas, hay que hablar sobre cómo en algunos estados de las entidades, como lo que ya mencionó mi compañero polemista, por ejemplo, en la entidad federativa de Aguascalientes se llegó a optimizar este principio, a alcanzar casi el 50-50%. Igual en la entidad federativa de Colima. Lo que me recuerda que estamos cumpliendo en nuestro trabajo de garantizar la paridad de género en la postulación. Y como ya lo dijo mi compañero, no solo en la postulación, también en el acceso a la integración del Congreso. Algo que realmente me agrada. Me permitiré leer la frase del CEPAO, que es del Tratado Internacional que previamente mencioné. La máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y para su tercera intervención tiene la palabra el orador a favor. Compañero, con el debido respeto, pero quien defiende el piso mínimo soy yo, y por lo tanto le agradezco decir que aún faltan acciones para el continuo empoderamiento de la mujer. Me gustaría decirle que por favor se abstenga de utilizar argumentos ad hominem, porque yo seguiré argumentando aquí con una serie de sentencias que establecen a la paridad de género como un piso mínimo en el cual podemos seguir construyendo, como lo es nuevamente la Corte Constitucional de Colombia, en cuya sentencia C-331-2000 nos dice, primero que nada, que tenemos que tener la consideración de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Como he mencionado en anteriores réplicas, he mencionado que en nuestro país la discriminación a la mujer sigue activa. El continuo recuerdo de la mujer como un individuo que tenía que vivir bajo el yugo de su esposo o de una cultura patriarcal sigue vivo. Usted lo ha dicho, de que faltan acciones por hacer. Gracias por sumarse a la postura del piso mínimo. Pero las acciones afirmativas se pueden continuar implementando por encima de la paridad de género. La paridad de género se puede construir se ha construido como un piso mínimo constitucional, del cual entidades federativas, del cual le voy a mencionar en la siguiente intervención, han construido sobre ella para darle mayor participación a la mujer y han sido encontradas constitucional y convencionalmente válidas. Y eso es lo mejor de todo, porque reitero, es de acuerdo al artículo 4 de la Convención Interamericana para la Eliminación y Sancionar de todas las formas de violencia contra la mujer. También es en el artículo 5 encuentra fundamento. Lo podemos ver también en los casos SUP-JDC 475-2012. Pero como usted se ha atañado a atacar a la postura en lo individual sin argumento propio, vamos a continuar argumentando por qué la paridad de género es un piso mínimo en el cual se puede construir. Pues como mencioné, el SUP-JDC 435-2012 nos dice claramente que cuando se trata de acciones afirmativas, podemos construir por encima de ellas. Actualmente la paridad no es una acción afirmativa, pero nos permite construir sobre ella cuando el grado de discriminación persiste. Y de esa forma, el 611/2012 nos dice que las cuotas de género en su momento no vulneraban el derecho de los partidos de regirse por sí mismos y tampoco violentaban el derecho de los individuos a postularse dentro de un partido político, pues deben prevalecer los argumentos en pro del género debido a la interpretación progresiva de los derechos humanos y pro persona. De esa manera, es claro que la paridad de género se establece como un piso mínimo, porque de ahí se han construido acciones. Sin embargo, se las estoy guardando para la conclusión de este debate, porque muero por saber qué va a responder. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y para su tercera intervención tiene la palabra el orador en contra. Sí, gracias. Compañero polemista, creo que está cayendo una contradicción. El dar mayor cantidad en la postulación a un género o a otro rompe con el principio de paridad de género. Y aquí de lo que se trata no es de transgredir principios jurídicos, sino de lo que se trata es de determinar que actualmente, bajo la legislación que nos compete, ya estamos en un techo máximo, en la cuestión de los derechos que ya se están otorgando y la forma de hacer valer esos derechos, que son las garantías, las vías legales. Para decir dos ejemplos claros, sería el procedimiento electoral o el juicio de amparo, como mera referencia, que es a lo que le hago hincapié a mi compañero polemista, en la cuestión jurisdiccional, mediante la jurisprudencia,
o mediante las resoluciones mismas que dan estos tribunales, están afirmando de que este principio ya está completamente bien desarrollado en la legislación actual. Todavía se puede seguir optimizando la norma secundaria y ya se acreditó que la postulación de candidatas mujeres llegó a su techo máximo. No hay que necesidad de reformar de nuevo la Constitución, por así decirlo, porque como ya el principio está ahí, toda norma secundaria la optimiza, ya que eso es la esencia de un principio. Aunado a esto, queda demostrado que en el aspecto legal, jurídico, ya llegamos al techo máximo. En la cuestión de postulación, que quiero ser enfático con mi compañero polemista, que es de lo que trata este debate. No tanto sobre cuestiones de integración de Congreso o acceso, que si bien también ya demostró que en la misma legislación, mediante este mandato de optimización y la interpretación bajo la ponderación, se puede llegar a esas conclusiones, pero realmente esto es de la postulación netamente, cosa que ya se está cumpliendo. Como en estos debates no solamente se trata de defender una postura de manera obtusa, no es solamente decir blanco o negro, estamos conscientes de que de la manera legislativa no se puede realizar el cambio por sí mismo. Hay que optar por otras formas de conocimiento, sociológicos, filosóficos, de la ciencia política. Por lo tanto, el equipo 100 propone que de las facultades que tiene el Ejecutivo se den políticas públicas que ataquen la cuestión moral, la cuestión cultural de la sociedad, que determinen, que vean que una mujer no vale menos por el simple hecho de su género, sino porque sus capacidades de pensamiento, de raciocinio, como diría Morelos, que lo único que distinga a un americano de otro sea el vicio o las virtudes. Y por última ocasión, por respeto a los ciudadanos jueces y al público que está aquí observándonos, compañero polemista, aclare de una vez si es piso mínimo o techo máximo, que todas sus intervenciones me están dando la razón en la cuestión jurisdiccional. Fundaméntelo y sea concreto. Haga un ejercicio de ponderación si así lo desea. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y antes de ceder la voz para la cuarta intervención, recuerdo a ambos oradores que en la última intervención se espera que dejen 30 segundos o menos en el reloj y que no puede ampliarse el tiempo que está en el cronómetro. Tiene la palabra el orador a favor. Gracias. Me pareció muy bonita tu declaración, pero vamos a debatir. Me pediste un test de proporcionalidad, así que te lo voy a leer de la siguiente manera. Utilizar a la paridad como piso mínimo es idóneo porque garantiza la eliminación de la brecha de discriminación sobre la mujer. Es necesario porque aún con las medidas implementadas hasta el día de hoy, como la postulación de candidatos de manera paritaria, no han sido efectivas. Y te diré por qué no han sido efectivas. Porque en la sentencia 326/2016, respecto a la hoy diputada Blanca Patricia Ríos López, quien por cierto no se respetó la horizontalidad de su candidatura plurinominal al Congreso de su estado natal, tuvo pues que acceder a la función jurisdiccional. Pero bien mencionas que en tu perspectiva la función jurisdiccional ya apoya a la paridad de género como un techo máximo. Pues bueno, permíteme recordarte nuevamente la sentencia SM-JRC-9/2017, que habla del Partido de Acción Nacional contra el Partido Revolucionario Institucional y su coalición por un Coahuila seguro, en el cual el Partido Revolucionario Institucional aquí en el estado de Coahuila postuló en el primer bloque a un 60% de candidatas mujeres y 40% de candidatos hombres. Entonces, el Partido Acción Nacional impugnó dicho registro y el caso se fue al Tribunal Electoral Local. El Tribunal Electoral Local le dio la razón a la coalición por un Coahuila seguro porque ellos interpretaron que la norma escrita en el 41 constitucional no debe de interpretarse de manera literal, sino expansiva, conforme a los principios rectores del artículo 1 constitucional. Posteriormente, con la apelación de Acción Nacional, el recurso fue sometido a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinó, y por cierto, terminó este debate al afirmar en su párrafo, literalmente, que la paridad de género es el piso mínimo en el cual debemos de construir para crear una igualdad sustantiva.
para olvidarnos de la igualdad formal y crear igualdad de resultados. De esta manera, posteriormente en la misma sentencia se habla de que las entidades federativas como el Estado de Coahuila tienen la capacidad de expandir sobre la legislación mientras sea siempre en pro de los derechos de los individuos, en este caso de los grupos vulnerados o de los grupos vulnerables, como es catalogado la mujer, por lo menos en el sistema jurídico mexicano y ante las Naciones Unidas. Adicionalmente, quisiera recordarte que ya existe la educación con perspectiva de género. A lo largo de tu intervención te escuché mencionar un sinnúmero de argumentos sin fundamento jurídico, cuando nos encontramos en un debate sobre la legislación electoral vigente, la cual, por lo que hemos visto gracias a la sentencia SM-JRC-9/2017, no fue suficiente, y así, la función jurisdiccional de la cual me hablaste y me pediste argumentos porque sumaste que ya era el método adecuado, que ya había dicho que la paridad era el techo máximo, pues en realidad me dio la razón a mí al decir que la paridad era un piso mínimo en la cual se podía construir, y entidades como el Estado de Coahuila, de Zaragoza, construyeron sobre él y avalaron su constitucionalidad y convencionalidad. Señoras y señores, compañeros y público que nos acompaña, a lo largo de este debate hemos escuchado una serie de argumentos en pro del continuo empoderamiento de la mujer. En un primer punto, que las acciones afirmativas pueden construirse por encima de la paridad de género que se consagra en el artículo 41 constitucional. Prueba de ello es el Estado de Coahuila de Zaragoza. Prueba de ello es la sentencia SM-JRC-9/2017. Prueba de ello es la jurisprudencia electoral 06/2015. El Partido Socialdemócrata de Morelos contra la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prueba de ello es el artículo 4 de la Convención Internacional Interamericana para la Eliminación, Erradicación y Sanción de todas las formas de discriminación contra la mujer. El derecho es progresivo, porque como bien mencionaron en intervenciones pasadas, existe un principio de progresividad del derecho, donde siempre debemos expandernos, donde siempre debemos de buscar la tutela más amplia de los derechos humanos. Y en los derechos humanos también son derechos políticos, como es el derecho a las mujeres de ser representadas, como es su derecho a la igualdad de acceso a los puestos de representación y también a la igualdad de acceso a las decisiones públicas. Porque si nos mantenemos con la paridad de género como una medida exacta de paridad de postulación de candidaturas, nos vamos a quedar siempre con un género sobre representado. De esa manera se rompe el principio general y debemos de buscar lo que mejor nos pide la norma. Tenemos que buscar la igualdad sustantiva, porque buscar la igualdad sustantiva significa mejorar los derechos políticos de las mexicanas, significa mejorar nuestra democracia y significa adelantar muchísimo más rápido que los 100 años que ya prevén las Naciones Unidas los resultados de empoderamiento, de creación de igualdad entre hombres y mujeres en los países. Esto se trata este debate, de que la legislación electoral puede mejorar, la han mejorado y debemos de continuar el mejoramiento continuo de ella, porque la capacitación ya existe en los partidos políticos, porque ya existe la educación con perspectiva de género, porque ya existe un plan nacional de desarrollo con perspectiva de género, porque ya existe una función jurisdiccional que ha ampliado la paridad de género. El día de hoy está demostrado que la paridad de género es un piso mínimo por el cual las y los mexicanos tenemos que construir. ¿Es cuánto? Ya tenemos el cronómetro y cedemos el uso de la voz para su última intervención al orador en contra. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir, ciudadanos jueces, compañero polemista y público en general, a leer nuevamente de qué versa este debate, a leer la pregunta, porque creo que mi compañero polemista no lo entendió, empezó a declamar, empezó a hablar de otras cuestiones. El principio de paridad de género, previsto por la ley en materia electoral, representa un piso mínimo o techo máximo en la postulación de la candidatura de mujeres. También quiero retomar el artículo primero constitucional y leerlo nuevamente para tratar de dejar claro a mi compañero polemista. Artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, de una interpretación lógica, todo tratado internacional que suscribe el país mexicano va a ser aplicable a la legislación local a través de su integración en la Constitución. Esto es una forma de pensamiento lógico obvio, pero lo digo por lo siguiente, ya que el compañero polemista olvida que si estamos citando a los tratados internacionales, en especial el artículo 7º de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que México suscribió, que otra vez me vuelvo a permitir citar,
los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizando en igual de condiciones con los hombres. Por lo tanto, hay una contradicción ahí, porque desde ya el Tratado Internacional está recalcando que se deben de tomar medidas alternas, que por eso este equipo, desde la perspectiva ejecutiva, decimos, efectivamente, tienen que haber más medidas, una verdadera educación de paridad de género, pero no de verborrea, sino que se refleje en resultados, porque en la cuestión jurisdiccional ya está dando los resultados, ya estamos en la máximo, en el techo máximo de la postulación. Las mujeres están llegando a un 50-50% proporcional, incluso no solo eso, el mandato de optimización las ha llevado a integrar de forma paritaria los congresos. Llegamos al techo máximo. Y por último, me gustaría decir que en nombre del equipo 100, agradecemos a la Academia esta oportunidad de enriquecimiento personal. Al equipo le agradecemos la calidad de su debate y el intercambio de ideas. Igualmente, gracias al honorable jurado calificador por estar aquí presente. Por última vez, es cuando. Detenemos el cronómetro y una vez que se han agotado las rondas de participación y las señoras y señores jueces ya tienen de nuevo su micrófono, vamos a proceder a la ronda de preguntas, exactamente de la misma forma que procedimos en la primera fase de este debate. En primer lugar, le solicito a las señoras y los señores jueces que formulen preguntas al orador que sostuvo la posición a favor. Bueno, me queda claro que a través de tu argumentación hiciste una interpretación en la cual el artículo 7 de la Convención debería ser interpretado de una manera favorable para las mujeres. Sin embargo, la contradicción 293 del 2011 de la Suprema Corte establece que la jerarquía, nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya celebrado el Estado mexicano tendrán la misma, siempre y cuando la Constitución, nuestra ley fundamental, no establezca una declaración expresa en contra de un derecho humano. Creo que en esta parte de la paridad de género ya se establece esta restricción. ¿Cómo es que defenderías esta postura para no estar contradiciendo esta contradicción de la Suprema Corte? La opinión de la Suprema Corte dice, como todos sabemos actualmente, que en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados se encuentran en un mismo plano conceptual. Entonces, tomando en cuenta el artículo 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tenemos pues que darle igual de acceso de funciones públicas a las mujeres en el país e igual acceso a la toma de decisiones. Por lo tanto, vemos que la Constitución actualmente no prohíbe una medida de este tipo. El artículo 41 constitucional habla sobre la postulación de candidaturas, pero como sabemos de la sentencia SM-JRC-9-2017, esto se puede expandir por la interpretación pro persona y por supuesto la progresividad de los derechos humanos. No encuentro una razón por la que el Estado mexicano quiera reducirse a la igualdad de oportunidades y sobre todo a la igualdad de acceso a los puestos del poder público para ambos géneros. Ya tenemos el cronómetro. Yo tengo una pregunta. Si partimos de la noción de que la paridad de género es el techo mínimo, como lo has defendido en tu participación, ¿qué mecanismo crees que sea más eficaz para transitar de este piso mínimo al techo máximo? ¿El fortalecimiento de las estructuras normativas o un activismo judicial mucho más eficaz? ¿Cuál crees tú que sea el mecanismo idóneo para poder lograr llegar a este techo máximo? Yo creo que es una tarea que corresponde al Poder Legislativo de cada entidad federativa. Me parece que dejarlo a los órganos jurisdiccionales significaría judicializar la democracia misma y no creo que sea lo más indicado. Lo que yo creo es que así como en el estado de Coahuila y Zaragoza, la legislación local debe crear ese 10% más, ese golpe adelantado para crear mayores espacios para la mujer y de que esta manera, al momento de someterlo al voto de la ciudadanía, se pueda contrarrestar los prejuicios individuales de cada mexicano y la votación realmente pueda llegar al 50 y 50. Ya tenemos el cronómetro.
Gracias. Tres preguntas a Carlos, ¿verdad? Carlos, a ver, la primera, ¿tienes la referencia de la primera ocasión en que la Suprema Corte de Justicia cuestionó la constitucionalidad de este tipo de acciones como cuotas? Es decir, ubicas el caso, la legislación y la polémica ante la Suprema Corte de Justicia. Dos, has insistido en el caso reciente de por un Coahuila Seguro sobre el tema del piso mínimo. Y como recordarás, si lo citaste, lo tienes como referencia, en este caso es una polémica de ayuntamientos en donde hay bloques que de una u otra forma los partidos tienen que cubrir ese piso mínimo a partir de estas reglas de paridad. Bueno, ¿qué hubiera pasado si un partido político carga un mayor porcentaje en algunos bloques y en otros no, pero en totalidad sí cubre la paridad? Dicho de otra forma, aquí en Coahuila son 4 bloques, según las diferentes grados de población, si no mal recuerdo, no recuerdo los límites, pero la regla general es que en términos generales los partidos cubran la paridad en general, es decir, en los 4 bloques. Bueno, ¿qué hubiera pasado si un partido político carga el 100%, o los 2 primeros bloques el 100% y en los demás no carga esa referencia, pero en general sí cubre la paridad? ¿Tú crees que eso viola o no el principio de paridad? Me parece que Y sigue tercero, refiriéndose al… Perdón. Sí, perdón. Me parece que se sigue refiriendo… Detenemos el cronómetro solamente para la precisión. Para precisar la pregunta. Nada más para precisar, este es un ejemplo local, porque me parece que viene de mano con la misma sentencia, con la situación de la alianza. Sí, es la misma sentencia de un Coahuila Seguro, ¿sí? O sea, el mismo caso, nada más ten la referencia que en esos 4 bloques un solo partido político hubiera cargado en 2 bloques el 100% de las candidaturas a favor de las mujeres y en los demás no hubiera cubierto, pero en general hubiera garantizado la paridad, si tú crees que con eso se cumple el principio de caridad, ¿sí? ¿Estando en alianza o en individual? No, como coalición. ¿Sí? Y tercera pregunta, estas normas internacionales a las cuales te has referido en términos de eliminación de la discriminación de las mujeres que se aplica al acceso de los cargos públicos, hay opiniones consultivas de Naciones Unidas sobre ese tema. ¿A qué se refieren? ¿A la igualdad de oportunidades o a la igualdad de resultados? ¿Sí? En esas opiniones internacionales que se han comentado sobre esas referencias. Adelante el cronómetro para la respuesta. Mira, sobre la pregunta del caso de por un Coahuila Seguro, resulta que fue un partido político, creo que todos sabemos cuál, quien tuvo el mayor número de porcentaje de mujeres candidatas, mientras que para otros partidos de la alianza no lograron ese requisito en la mayoría de los bloques, me parece. En ese sentido, dependiendo en este caso hipotético en el que estamos hablando, si el partido político de la alianza con el mayor número de estructura y de militantes en los bloques y en el Estado en general tiene esa paridad, ese mínimo que exige la ley, el partido que incumpla la norma tendría que irse al Tribunal Electoral y ahí podrían debatir viendo si con la totalidad de los candidatos de la coalición se logra generar esa paridad. Entonces, sobre las opiniones a las que se refieren en Naciones Unidas y otros tipos de grupos internacionales, cuando ellos hablan de los derechos políticos de las mujeres y cómo defenderlos, ONU Mujeres habla de igualdad de resultados. Incluso Mona Lina Crook, cuando habló en su texto de las cuotas, sobre el impacto de las cuotas de género, y que tenía un prefacio en el que hablaba de su trabajo en ONU Mujeres, ella menciona que lo importante es pasar de la igualdad formal a la igualdad sustancial. Y esa es la misma tesis que han manejado en ONU Mujeres en las últimas intervenciones. Detenemos el cronómetro.
Quedan 2 minutos con 6 segundos aún. ¿Desean hacer más preguntas? No desean hacer más preguntas. Pasamos entonces con el orador que sostuvo la postura en contra. Les recuerdo que solo tienen 5 minutos para hacer preguntas. Adelante. Gracias. Un par de preguntas muy concretas. Han insistido sobre el uso de otras ciencias para analizar el tema y han hablado de la ciencia política. Y la pregunta es la siguiente: ¿no será que precisamente por toda esta historia de discriminación que ha sufrido la mujer y ante la resistencia social y política que hemos visto, y un ejemplo es el que se acaba de mencionar sobre la postulación de candidaturas en los municipios aquí en el estado de Coahuila, en donde, como se comentaba, el tribunal pues ratificó o estableció como un piso mínimo el hecho de que se haya postulado a una cantidad mayor a mujeres en uno de los bloques? ¿No será que la única manera de obligar a los partidos, en este caso, a poder establecer medidas para garantizar el derecho que tienen las mujeres, el ejercicio del derecho político, no será que cae exclusivamente, o la única o la manera más adecuada es a través de plasmarlo en el marco normativo y dejarlo a otro terreno como la ciencia política? Pues podríamos correr el riesgo de que los partidos políticos sigan este camino de discriminación, y entonces la única manera sea obligarlos a través de la reforma o del estipularlo en el marco normativo. Esa es la primera pregunta. Y número dos, ¿cómo nos explica, coméntenos si se salvaguarda este principio de progresividad de los derechos estableciendo un techo máximo? Gracias. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre si la cuestión debe ser normativa, porque si se lo podemos dejar a otras ciencias, bueno, partidos políticos pueden seguir discriminando a la mujer. Voy a contestar lo siguiente: cuando se realiza una reforma, ya sea a una cuestión normativa de una normativa secundaria, o ya la Carta Magna con su procedimiento adecuado, esta tiene que venir con un ejercicio multidisciplinario. Hay una frase de Zagrebelsky que me gusta mucho, que menciona en su libro El Derecho Dúctil: la pluma de un legislador manda a la basura 20 años de desarrollo jurídico. Es decir, si ponemos a una persona, a un grupo de personas a legislar sin más academias, sin más pensamientos de raciocinio que actualmente tenemos como sociología, como filosofía, ciencias políticas, vamos a mantener un pensamiento autoritario de ese grupo de legisladores. De hecho, en este libro Zagrebelsky critica mucho la hegemonía ideológica que existió por mucho tiempo en los estados modernos. Por ejemplo, la hegemonía liberal, que solamente veía por el lucro de las personas y dejaba excluida a la gran mayoría de la población, que sería la clase trabajadora. Los derechos sociales para ellos no tenían cabida. Mientras sus principios estaban firmes de hegemonía liberal, dejar pasar, dejar hacer, todo lo demás era excluido. Por eso, en la cuestión normativa, necesariamente se debe de tener una participación, debe ser multidisciplinario, tanto sociólogos, filósofos, compañeros de las ciencias políticas, porque no todo se resuelve a la raíz del pensamiento jurídico. El derecho va a tratar de dar la satisfacción mayor a la coexistencia social. En cambio, la filosofía, sociología y demás pueden apoyar a cómo optimizarlo y cuál va a ser la consecuencia inmediata y a largo plazo de esta normativa. Y en este caso, por suerte, los partidos políticos solamente son una asociación de personas, no representan a una academia y actualmente pues muy pocos tienen una ideología bien establecida. Sobre la segunda pregunta, si el techo máximo es compatible con la progresividad, bueno, la progresividad es una característica esencial de los derechos humanos, de eso estamos de acuerdo, pero aquí hablamos del principio de paridad de género y los principios son mandatos de optimización. Cúmplase en la mayor cantidad de medidas posibles. En la mayor cantidad de medidas posibles, cúmplase esta cuestión.
Así que a raíz de esto se van a ir optimizando normas secundarias, que en este caso en la postulación ya quedó. Ya está el techo máximo, ya pueden las mujeres participar en la vida pública. Ahora puede venir la siguiente cuestión de, bueno, ¿y la integración del Congreso qué? Pues ahí vamos a checar la cuestión de progresividad, pero en esa área en específica. En la cuestión de postulación ya quedó. Y es lo que hablamos sobre las áreas multidisciplinarias. Vamos a ver la consecuencia de una resolución o de una decisión que se toma en su momento, analizar las consecuencias y de ahí poder ver cómo actuar en la subsiguiente. ¿Sí? Tenemos el cronómetro. Queda 1 minuto con 33 segundos. ¿Desean hacer más preguntas? Tres preguntas igual que a tu contrincante. La primera, en términos generales, lo que entiendo de tu argumentación es que no es adecuado ni suficiente el argumento del piso mínimo, porque estimas que ya en el contexto actual ya hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por la paridad, es decir, la paridad es más que suficiente. Si esto es verdad, ¿me puedes decir en cuántos congresos estatales existe paridad? O por lo menos que exista una mayor representación de mujeres. La segunda es si conoces, dependiendo de la primera respuesta, de si hay alguna entidad federativa en un congreso estatal donde no solamente haya paridad, sino que haya mayoría del grupo femenino. Y tercero, y dependiendo de tus dos respuestas, si no hay una mayoría en toda la República de mayor representación femenina, si no hay una mayoría o no en un Congreso del Estado de representación femenina, ¿no crees entonces que sea necesario que esto sea solamente un piso mínimo y no un techo máximo como defendiste? Sí. Sí. Sobre la primera pregunta que me comentaba cómo estábamos planteando el argumento de la paridad de género. Iba más orientado, bueno, como se fue dando el debate, fue orientado más en el contexto de que la legislación actual es realmente amplia y se puede ponderar de maneras muy favorables a la paridad de género. Es decir, están los medios para hacer válida ese derecho a la paridad de género. Esa garantía se puede ejercer, solo es cuestión que el individuo que se siente transgredido la ejerzca. Sobre la cuestión de la mayoría de grupos femeninos, la paridad de género, su finalidad es optimizar esta cuestión, cumplir en la mayor medida posible. Su finalidad no es sobreponer un género sobre el otro, es ser paritario, que haya una cantidad similar entre hombres y mujeres y que la diferencia no sea exagerada. Por eso, bajo este planteamiento, se está dando esta cuestión de la postulación, como di los ejemplos de la entidad de Aguascalientes y en la entidad de Colima, que la paridad de género se optimizó de correcta forma y solamente hay una poca diferencia entre ambos, alrededor de 1 o 3 legisladores a lo mucho. Y sobre la tercera pregunta, ¿me la pudiera repetir de nuevo para ser más concreto? Tendremos el tiempo, pero quedan solo 9 segundos. Bueno, era dependiendo de tus respuestas, en el sentido de que primero, si conocías en toda la entidad federativa, si conocías entidades donde hubiera paridad. Dos, si conocías en una entidad que hubiera mayoría del grupo femenino. Y dependiendo de esas dos respuestas, si eran ciertas o falsas, ¿tú qué piensas? Si no hay una mayoría en todos los estados y tampoco hay una mayoría, por lo menos en un congreso de género femenino, ¿no crees que esto deba ser un piso mínimo, un techo máximo? No, realmente es el techo máximo. De mayoría del grupo femenino no conozco un caso, así que hay una proporción exagerada, ya que no es la finalidad del principio de paridad de género. Y sobre la última... Se ha terminado su tiempo y conforme a las reglas de la competencia no se le puede añadir tiempo adicional, dado que al orador de la posición a favor no se le dio tiempo extra.
Hemos concluido con esta intervención las 2 etapas de la ronda final de esta primera competencia nacional de debate sobre derechos políticos. Concluimos pues la ronda de intervenciones y la fase de preguntas de los jueces. Solicitamos a los integrantes de los equipos y al público puedan abandonar la sala para que las jueces y jueces puedan deliberar